Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo. El día de hoy vamos a hacer una actividad muy entretenida. Tiene que ver con los cuentos. Pero hoy día yo no les voy a contar el cuento. Eso no. Sino que al revés, vamos a aprender cómo crear un cuento y luego ustedes van a crear su propio cuento, ¿ya? Muy bien. Hoy día vamos a aprender que todo cuento tiene que tener un título, o sea, un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. A ver, pensemos en un cuento. Ya sé. Puede ser el cuento de los tres chanchitos. Ese es su nombre, ¿cierto? Perfecto. Una vez que tengan el nombre del cuento, vamos a crear dónde se desarrolla, ¿ya? El lugar donde había una vez tres chanchitos que estaban en un bosque, ¿cierto? En el bosque estaban los tres chanchitos. O sea, ya tenemos un título y tenemos un lugar. Tenemos que tener también personajes. ¿Cuáles son los personajes de este cuento? ¿Ustedes conocen el cuento de los tres chanchitos? ¿Sí? ¿Cierto que aparece el lobo feroz? Sí. Y también aparecen los tres chanchitos que eran hermanos. El chanchito mayor, el chanchito mediano y el hermano más pequeño, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos el título, tenemos el lugar y tenemos los personajes. Una vez que tenemos estas tres cosas, ya tenemos la primera parte de un cuento. Luego viene el conflicto. ¿De qué se va a tratar esta historia? ¿Cuál es el problema en este cuento? A ver, si pensamos en el cuento de los tres chanchitos, podríamos decir que el conflicto, ¿cierto? El desarrollo de este cuento consiste en que los chanchitos tienen que hacer unas casas, ¿cierto? Estas casas les servían para protegerse del lobo, porque el lobo, ¿qué quería hacer? Sí, el lobo se los quería comer. Entonces, para que el lobo no se lo comiera, cada chanchito hizo una casa. El mayor, que era trabajador, ¿cierto?, hizo una casa de ladrillo. El del medio, que al ver que el hermano más chico se estaba demorando menos, solo hizo una de madera. Y el hermano más chiquitito, que era un poco perezoso y solo quería terminar rápido para jugar, ese hizo una casita de paja, ¿cierto? Pero cuando vino el lobo, sopló, sopló, sopló y las casas derribó. Derribó la casa del chanchito pequeño primero. Así soplaba fuerte el lobo y la casa de paja, no duró nada, ¿cierto? Y tuvo que salir corriendo a la casa del chanchito del medio. En la casa del chanchito del medio, el lobo le costó más derrumbarla, pero igualmente sopló, sopló, sopló y su casa derrumbó. Y finalmente se fueron a la casa del chanchito mayor, que era el chanchito más trabajador, ¿cierto? Sí, en esta casa el lobo no pudo entrar, porque era una casa fuerte y firme de ladrillo. Ese es el desarrollo del cuento, ¿cierto? Y después del desarrollo del cuento, del conflicto que había acá, ¿cierto?, viene el final, el desenlace del cuento. ¿Cómo se va a resolver este cuento, cierto? Ya que el lobo no se los podía comer, este lobo trepó, 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 llegó a la chimenea de la casa y quiso entrar de igual forma para comerse a los chanchitos. Pero ustedes saben si lo logró o no. ¿Cierto que no lo logró? ¿Saben por qué? Porque se quemó la colita. Se quemó la colita porque estaba la chimenea encendida y nunca más volvió a molestar a los tres chanchitos. Algo así es la historia, ¿cierto?
Perfecto, entonces cuando hagamos un cuento van a tener un título, un lugar, personajes, el desarrollo del cuento o el conflicto y cómo finaliza. Con esas 3 partes van a estar perfectos. Yo ahora los voy a invitar a ver el cuento de los 3 chanchitos para que se fijen en que sí, cierto, están todas estas partes y luego ustedes con el apoyo de la familia van a tener que inventar su propio cuento. ¿Ya? Pongan mucha atención. Érase una vez, en lo más profundo del bosque, 3 cerditos que eran hermanos. Como todos los animales del bosque, los 3 cerditos vivían asustados por la amenaza del lobo feroz, que acechaba día y noche para comérselos. Un día decidieron que la mejor manera de protegerse del lobo era construirse una casa. El más pequeño de los 3 hermanos, que quería acabar pronto para poder irse a jugar, construyó rápidamente su casita con paja, y su hermano, el cerdito mediano, cuando vio a su hermano jugar, se apresuró para terminar su casita, que estaba construyendo con madera. El más mayor de los 3 hermanos, que estaba trabajando duro para construir su casa de ladrillo, les advirtió: «Ya veréis lo que hace el lobo con vuestras casas». Pero sus hermanos le ignoraron y siguieron jugando alegremente. Entonces, desde detrás de unos arbustos, el lobo feroz se abalanzó sobre el más pequeño de los cerditos. Este consiguió escapar y corrió hacia su casita de paja, donde se encerró. El lobo, al ver la casita tan débil, sopló y sopló, y la casa de paja se derrumbó. El cerdito pequeño corrió por el bosque mientras el lobo le perseguía, y llegó a la casita de madera de su hermano el mediano. Ambos se encerraron allí, y de nuevo el lobo sopló y sopló, y la casita derribó. Los 2 cerditos salieron pitando hacia la casita de su hermano mayor, y cuando llegaron se encerraron los 3, cerrando puertas y ventanas. El lobo sopló y sopló, pero esta vez no logró derrumbar la casa, así que se puso a dar vueltas hasta que se le ocurrió trepar hasta el tejado para colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor, que por una rendija había visto las intenciones del lobo, colocó una olla con agua hirviendo en la chimenea, y cuando el lobo bajó por el interior, se cayó sobre el agua hirviendo y se quemó. El lobo salió de allí dando unos aullidos terribles que se oyeron en todo el bosque, y se cuenta que nunca jamás volvió a tener ganas de comerse a ningún animalito del bosque. ¿Y a chicos les gustó la historia? Es muy bonita la historia del cuento de los 3 chanchitos, ¿cierto? Ahora viene la parte final. En esta parte, con la ayuda del adulto que esté trabajando con ustedes, van a tener que inventar un cuento respetando la estructura de las partes que ya comentamos cómo se hacía, ¿cierto? Entonces, la mamá puede ir escribiendo lo que ustedes inventen. Tiene que ser un cuento nuevo creado acá, con su cerebrito, ¿ya? Un cuento, creación de usted, un cuento mágico, fantástico que les va a quedar, ¿ya? Ahí van a tener el apoyo del adulto y una vez listo este cuento, me lo van a enviar a mi correo, a paola.ayecan@gmail.com, ¿ya? Me lo envían ahí, yo veo bien quién trabajó. Recuerden darle me gusta a nuestro video para saber que está trabajando y además, ¿cierto?, hacer clic en la campanita y suscribirse al canal Ayecan el que no lo haya hecho, ¿ya? Yo les dejo besos enormes, que estén súper bien, muchos cariños, que esos cuentos queden preciosos. ¡Chao, niños! Audio Jungle.